Levante su brazo, sus brazos y diga conmigo: Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es manual de vida, es palabra de vida, es pan de vida. Gracias, Señor, por lo que harás esta mañana en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Bueno, qué alegría estar con ustedes. De verdad, una alegría poder estar en la casa de Dios. Esto renueva fuerzas, ¿sí o no? Que venir a la casa de Dios a uno le renueva las fuerzas. Les cuento que yo he estado en una correría que no he parado. Los que me siguen en redes sociales pueden ver, y si no me siguen, síganme en Facebook, en Instagram. Y ha sido, la verdad, un tiempo increíble. Yo a donde voy tengo la palabra rema: todo lugar que pisare la planta de tu pie será vuestro. Entonces yo piso y digo: Zipaquirá es mío, ahora Zipaquirá es nuestro. Y les cuento que Dios ha puesto una palabra en mi corazón. La semana pasada tuve el privilegio de estar predicando también en Bogotá. Y yo: Señor, dame cuál es el mensaje. Y uno piensa: no, va a ser así 100% político. Y Dios me da una palabra que no es nada político, pero que es la esencia para uno entender por qué estamos en diferentes puntos, por qué tenemos que salir, por qué tenemos, y eso es lo que quiero compartirles hoy. Si tienen su Biblia, en Filipenses capítulo 1, el versículo 12, vamos a estar estudiando un poquito esta carta que es tan linda, que me encantaría que la puedan estudiar después. Vamos a empezar desde el verso 12. Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Diga conmigo: para el progreso del Evangelio. Dígalo una vez más: para el progreso del Evangelio. Si le quiere poner un título a este mensaje, le puede poner: el progreso del Evangelio. Este texto es increíble porque Pablo está hablando y él dice: hermanos, todo lo que me ha sucedido en la vida ha redundado más bien con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El progreso del Evangelio. Yo meditaba en esto y yo decía: ¿cuántas veces nosotros hablamos del Evangelio? No, el Evangelio, sí, el Evangelio es poder de Dios, pero en verdad entendemos el Evangelio. Cuando vemos las cartas de Pablo, Pablo siempre tenía un tema principal. ¿Y cuál era su tema principal? La cruz, el Evangelio. Pablo está hablando desde que se convirtió, que todo lo que le sucedió ha sido con un propósito. Les hago una pregunta: ¿cuántos aquí desde que se convirtieron han pasado por momentos difíciles? Levante su mano. Listo. Bienvenido. Todos estamos en el mismo club, ¿sí o no? Porque entregarle su vida a Cristo no significa que uno no va a pasar por momentos difíciles. Significa lo que el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. No dice que no vamos a caminar por estos valles. Dice: aunque estemos aquí, no vamos a temer porque tú estás con nosotros. Y lo primero que yo quiero que ustedes entiendan dentro de este progreso del Evangelio es que en verdad todo en nuestra vida, desde que conocemos a Cristo, todo obra para bien. ¿Por qué? Porque tiene un fin: que el Evangelio crezca en nosotros. ¿Y cuál es este Evangelio? Que ya no viva yo, mas quien viva en mí, mas Cristo viva en mí. Yo les cuento que a finales del 2020, yo empecé a vivir algunas cosas en mi salud que yo he sido la persona, yo creo que de las más saludables, que nunca ni una gripa, nada. A todo el mundo le daba gripa menos a mí. Mi esposo me decía: mi amor, tus defensas son
Yo sí, el Señor me ama, gloria a Dios. Yo no me enfermaba, pero nunca. Y el 2020 yo creo que fue un año porque yo me encontré al resto de gente que le pasó de todo en el 2020. El 2020, no sé si ustedes se acuerdan que en el 2019 todo el mundo, ay sí, una nueva década, 2020, y llega el 2020, empieza pandemia y todo el mundo, no, volvamos al 2019, ¿sí o no? Yo vi resto que decían, no, volvamos. Y para mí el 2020 fue una bendición en muchos aspectos porque llegó una sorpresita que yo no esperaba, que fue mi tercera hija, porque yo en plena pandemia vino abundancia de bebés, ¿sí o no? Muchas sorpresitas. Y yo, ese sí me cogió en sorpresa. O sea, si usted me dice de mis 3 hijos, ¿cuál fue el que yo no me esperaba? Fue mi tercera. Y yo me acuerdo que yo estaba comenzando consejo, dándole. Cuando veo que estoy embarazada, yo digo, no, yo no quedé blanca. Yo, Dios mío, no, pero ¿en qué momento? No, Dios mío, sangre de Cristo. Y mi esposo, bien, amor, vamos. Y yo, ay, sí, porque ¿quién es la que los tiene? ¿Ja? Y el 2020 fue una bendición. Pero al finalizar el 2020, yo empecé a vivir varias cosas en mi salud. Primero me dio una infección súper fuerte en el último mes de embarazo, con 36 semanas de embarazo, que las mujeres embarazadas sabemos que ese último mes es el mes más eterno de nuestras vidas, ¿sí o no? No es largo, uno no puede dormir bien, bueno, y me da una infección súper fuerte, no sabían cómo tratarla, bueno, y salgo de esa, y no sé si les ha pasado que a veces uno vive cosas en su vida que sale de una cosa y le pasa otra cosa, y luego sale y le pasa otra cosa. ¿Saben el verso de gloria en gloria? Pero uno va como de peor en peor, y yo, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? Y yo salgo de esto, era una amigdalitis, que eso se trata fácil, pero no me la trataron, entonces de verdad, esta amigdalitis que me dio llegó a lo más severo. Yo no podía pasar absolutamente nada. O sea, fue una cosa que yo decía, Dios mío, yo pobrecito lado, porque en las noches yo dormía, o sea, yo no podía, era fuerte. Y yo, Dios mío, bueno, salgo de eso, me recupero y un lunes me empiezo a sentir como mal. Y me hago la prueba y ¿qué tenía? COVID. Y peor aún, el día anterior había estado en un almuerzo con todos los pastores, con toda mi familia, con mi abuelita, y yo creo que yo se lo pegué a todo el mundo ese día. Menos mal nadie se murió, gloria a Dios. No, si no estarían pues con el Señor, pero yo, Dios mío, no. Y yo me acuerdo que entonces me da COVID, salgo de una, me da COVID, yo no, Dios mío, y a mí me dio, a alguna gente le dio suave, a mí me dio duro. Y como yo no podía tomar nada porque estaba embarazada, entonces yo llamaba, nada, Advil, a punta de Advil. Y yo así, yo subía las escaleras, quedaba sin aire. Y me acuerdo que fue Navidad nosotros aislados, gloria a Dios, 2020 Navidad. El 26 de diciembre es mi aniversario con Lau, 5 años de casados, y 5 años pues es especial, ni nos acordamos, estábamos los dos tan mal, yo, ay, ¿hoy qué día es? Ay, sí, feliz aniversario. Y ese día yo estaba tan mal que mi esposo me dice, no, te voy a llevar al hospital, te voy a llevar a la clínica, no estás respirando bien, no estoy. Yo, mi amor, yo estoy bien. Y mi esposo no. Y yo le decía, a mí no me llevan a la clínica, porque todo lo que yo había visto era, todos los que iban a la clínica los entubaban y se morían. Yo dije, no, ni que me amarren, yo voy a la clínica, yo no voy al hospital. Y mi esposo, no, pero, y bueno, y Lau no sabía qué hacer. Yo, no. Pasé la crisis, me atendieron en casa, oxígeno, bueno, de todo. Pasé la crisis, yo ya, 31 de diciembre, yo ya quería que se acabara ese año. Yo, Señor, ya, 31 de diciembre. Y me empieza ese día un dolor de cabeza, de gloria en gloria. Entonces paso de esto, otra gloria, ahora gloria. Dolor de cabeza fuerte, ya semana 38. Y mi mamá me dice, mídete la presión. Y yo, yo estoy bien, eso es del COVID. No, mídete la presión. Y ustedes saben que la presión en una mujer embarazada es lo más peligroso. Me mido la presión y está un poquito alta. Entonces mi mamá, escríbele ya al doctor.
le escribo al doctor, está en una finca por allá, en una finca aquí en Zipaquirá, no mentiras, una finca lejos. Y yo, doctor, ¿qué hago? Y él, no, pues es que es 31 de diciembre. ¿Quién está trabajando un 31 de diciembre? Y yo, doctor, ¿pero qué hago? No, mi mamá cada 5 minutos, mídete la presión, me tenía un lorito al lado mío, mídete la presión. Yo, mamá, me la acabé de medir, estoy bien tranquila. Y a las 7, como a las 7, mi esposo, no, nos vamos al hospital. Y yo, como una esposa muy sometida, ¿qué hice? Obedecí. Aquí un tip a las esposas, ok, bueno, fui, pero yo no quería ir. Llegamos al hospital, me miden la presión, perfecta. Y yo miro a mi esposo como, me hiciste venir, mírate, me hiciste venir. Y mi esposo, no, me hacen una ecografía y ahí ven que el líquido amniótico, que lo normal es que esté por encima de 6, yo lo tenía la semana anterior en 13 y estaba en 4. O sea, y mi esposa ahí me mira, ¿sí ves? Era de Dios. Y yo, ok. Y ahí vuelvo y me empiezan a decir, no, toca tal vez que te quedes, pero no había nada cierto. Me empiezan a medir cada 20 minutos otra vez la presión. Entonces ese 2020 que usted estaba en su casa haciendo 10, 9, yo estaba en sala de espera ahí con mi esposo, los dos. Me miden como a las 11:30, me acuerdo, me miden la presión y estaba como en 200. Y eso es altísimo. La enfermera era como, ¿usted cómo está? ¿Usted ve bien? ¿Usted no ve borroso? Porque usted, asustada. Y yo tranquila, y yo, no, yo estoy bien, no, yo veo me sentía re bien. Llega el doctor, siéntese, como el doctor estaba, pero me dice, señora, usted tiene una preeclampsia severa, esto es de lo más peligroso. Pero yo ya estaba entrenada, de gloria en gloria, ya yo dije, bueno, ¿qué más, señor? ¿Qué más? Ya lo que sea. Y mi esposo, tranquilo, los dos en paz, nosotros, Señor, esto está en tus manos, amén. Me dan algo para bajar la presión y yo no sé si fue eso o si fue la preeclampsia, pero esa madrugada, lo que fue de 1 a 6 de la mañana, yo pasé con un dolor que sentía que la cabeza me iba a explotar. Y yo, Señor, Dios mío, yo le decía a mi esposo, hagan lo que sean, cesárea, lo que sea, pero me duele mucho la cabeza. O sea, yo era así una vaina. Me logran estabilizar y empiezan los dolores de parto. Oh, gloria a Dios, de gloria en gloria. O sea, esto fue, pero los dolores de parto hasta fue mejor. La cabeza me dolía más que los dolores de parto. O sea, yo ya listo, ya en el tercero uno tiene experiencia. Y me acuerdo que yo ya sentía que la bebé iba a nacer. Y yo, doctor, ya, la bebé ya va a nacer. Y el doctor me dice, vaya empujando. Yo le dije, si empujo sale, ¿quién la va a recibir? Yo le dije, doctor, esto en medio de dar a luz. Yo, doctor, mi hermana, historia real, mi hermana Lorena empujó y la bebé cayó al piso. Real, y está viva, sana, gloria a Dios. Miren, milagro tras milagro. Y el doctor, ¿en serio? Y yo, sí, doctor, venga. Y mi esposa así poniéndose la ropa con una paciencia. Y yo, amor, la bebé ya va a nacer. Y yo, Dios mío, estos hombres, rápido. Ahí llega el doctor, literal. Yo empujo 30 segundos, o sea, eso no fue, nació la bebé, nació. Y yo, doctor, ¿sí ve? Menos mal estaba y nació. Y yo dije, ya. Salimos al otro lado. Y a las 2 horas, mire, de gloria en gloria. Y a las 2 horas, ahí sí me empiezo a sentir mal, pero mal. Yo no, me siento mal, no veo, como que me desmayé y empieza una hemorragia fuerte que no, yo sentía que me estaba saliendo todo, y ahí los doctores vienen, código rojo en el piso, vienen todos y era una escena de película que yo veía medio borroso. Y yo veía a mi doctora y que sí llegó de su finca, llegó finalmente mi doctor, pero no entiendo qué le pasó, ella estaba bien. Y yo así, yo era como que, Señor, ¿cuándo se va a terminar esto? Perdí más de 5 litros de sangre ese día. Lograron y sacaron al lado, bueno, de todo, lograron pararlo. El milagro fue que no me tuvieron que sacar el útero, no me tuvieron que entrar a cirugía, o sea, fue un milagro. Y yo me acuerdo que, bueno, salgo de eso. Desde la noche anterior, desde el 31, a mí no me habían dado ni una gota de agua porque no sabían si iba a tener que entrar a cirugía por no sé, por cesárea o después ahora entonces yo había hecho todo eso, dolor de cabeza, trabajo de parto, los 4 litros de sangre.
Y yo ya ahí, y me decían, ¿estás bien? Y yo lo único que les decía era, agua, agua. Y yo, Señor, entiendo un poquito lo que tú sentiste cuando dijiste, tengo sed. Yo era tan fuerte que se me hizo una costra en los dientes. Lau me veía con los ojos de la fe, o sea, yo era así, Dios mío, agua. Hasta las 11 de la noche me dieron y yo le decía, amor, dame, nadie te ve, agua, a escondidas, a escondidas. Y yo salgo de esto, ya salimos, a los 2 días yo ya estaba en mi casa bien, normal, ya. Y yo, Señor, yo ya no sabía si celebrar o si iba a pasar otra cosa. Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué, Señor? Y el Señor me da una palabra. Y miren la palabra que el Señor me da. En 2 Corintios 11, 24, el Señor me dice, hija, mira la vida de Pablo. Y yo, ok, Señor, amén. Y empiezo a leer el versículo 24, que Pablo cuenta sus tribulaciones. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. O sea, para los que se están quejando de sus pruebitas, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Dice, además de esto, lo que sobre mí se agolpa de día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Señor decía, ¿qué me estabas diciendo, hija? ¿Qué ha sido qué? ¿Muy difícil? Yo, no, Señor, no. La verdad, ha sido fácil. Gracias, Señor, gracias. Yo me gloriaré en mi debilidad. Pero ¿sabe qué me hacía entender esto? ¿Por qué a veces uno solo aprende a las malas? Porque dígame si uno no obra mal más cuando está pasando por momentos difíciles. Si uno no depende más de Dios cuando no sabe cuál va a ser el resultado. Y a veces como que uno solo aprende a depender de Dios cuando las cosas no están en tu control. Y la esencia del evangelio, el progreso del evangelio, yo lo entendí. A veces uno solo aprende, es en esos momentos que uno dice, Señor, pero no entiendo, no tengo el control de mi vida. Pero es ahí en mi debilidad, cuando yo me siento débil, que Cristo se glorifica en mí. Cuando yo me siento débil, por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Ustedes deben entender que el propósito de todo en nuestra vida, lo bueno y lo malo, Dios lo usa para nuestro bien, para que Cristo se glorifique en nosotros. Todo obra para bien, por eso Pablo dijo, todo obra para bien a los que aman a Dios. ¿Tú amas a Dios? Entonces aún las cosas que tú no entiendes obran para bien porque te hacen más parecido a Cristo, porque hacen que la imagen de Cristo sea más real en ti. Pero Pablo no termina ahí. Miren lo que él dice, el verso 27 del capítulo 1. Él dice, hermanos, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Diga conmigo, digno del evangelio. Entonces Pablo no termina ahí. Pablo dice, hermanos, primero entiendan que cuando ustedes le entregan su vida a Cristo, ese es el comienzo. Y el evangelio tiene que crecer en tu vida. Primero tú debes entender que todo lo que sucede en tu vida, lo bueno, lo que tú no entiendes, lo que tú no comprendes, tiene un propósito: el progreso del evangelio. Que yo no viva más quien viva en mí. Pero Pablo no termina ahí. Él dice esto, consecuencia de que tú estés en este progreso, debe cambiar tu comportamiento. Porque él dice, hermanos, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Aquí todos nos comportamos dignos del evangelio, ¿sí o no? En la iglesia todos nos vemos angelitos. Mire al que está a su lado, un angelito, ¿sí o no? No le ve ahí un santo. Pero nos comportamos así en la casa.
Nos comportamos así cuando vemos injusticias. Yo les cuento que el año pasado, y más estando en este mundo de la política, a veces uno ve unas cosas que uno dice, lo humano es uno defenderse, ¿sí o no? Y el año pasado, cuando hubo todo esto y bueno, ya listo, voy al Senado, listo con toda, y yo dije, no, pero tenemos que asegurarnos la Cámara en Bogotá, que tengamos esta representación, porque el tener Cámara, gracias a que teníamos Cámara, la representante de la Cámara, detuvimos la eutanasia, que se aprobase la eutanasia en Colombia. Entonces uno ve la importancia, y como estaba tan peleado, nosotros, de pronto ustedes no entienden por qué la importancia de tener la cabeza de lista para la Cámara, pero era muy importante para garantizar. Ahí nos dieron la cabeza de lista. Bueno, ¿quién dijo miedo? Se armó un revuelto, especialmente uno que ya es representante, hizo un show, un escándalo. No, ¿cómo es posible que le den la cabeza a la Misión Carismática Internacional? Y decía, la Misión Carismática Internacional, esos que están en contra del aborto, que están en contra de legalizar la marihuana. Y yo veía el video y yo decía, bien, nos está escribiendo bien, muy bien, muy bien, siga haciéndonos publicidad. Y yo, bueno, hice un escándalo. Y uno cuando ve eso, yo les digo, mi reacción fue no, pues él dijo, es que no les dije, él dijo, no, y yo por eso, yo me voy del partido, yo me voy a ir. Y yo, pues mejor que se vaya, Dios va a limpiar ese partido, que quedemos solo nosotros, mejor que se vaya. Y así estaba yo. Y yo, no, sí, Señor, tú nos vas a poner por cabeza, no por cola, Señor, eso. Y yo hablando con mi mamá, yo, no, es que no nos pueden quitar eso es el colmo, o sea, eso ya es nuestro, eso es nuestro, eso es de nosotros, y no nos pueden discriminar por ser cristianos. Bueno, yo estaba con los guantes. Y se organizó una reunión que eso parecía como el ring de boxeo, ¿sabe? Iba a estar este representante, iba a estar yo, iba a estar Clarita, que es nuestra candidata, iba a estar mi mamá. Y yo, listo, ese es el momento de sacar todos nuestros argumentos, no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar. Y mi mamá, listo, mi mamá también ya estaba ahí conmigo. Yo, listo. Y ya íbamos de camino y mire esto, mi papá llama a mi mamá, porque pues le contamos, no, esto es una injusticia. Y mi papá llama, mi amor, es que estaba orando y el Señor me dio un texto para todo esto. Y yo dije, ya sé, es la de Elías, cuando mandó fuego del cielo que los consumiera. Ese es el texto. Pero mire el texto. Yo les voy a leer el texto y ustedes me dan la interpretación, a ver qué entienden. Me dice, es que el Señor dio un texto y yo escuchando ahí, Mateo 5:40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Que yo decía, yo ¿por qué nunca había visto ese verso en la Biblia? ¿La Biblia dice eso? ¿De verdad? Vea, yo nunca había visto, o sea, sí lo había leído, pero nunca lo había visto así. Era literal lo que estaba pasando. Nos querían poner a pleito, nos querían quitar la túnica, ¿y qué dice el Señor? Ese es un comportamiento digno del Evangelio. A veces uno dice, no, el comportamiento digno es uno ir. Y yo les digo más ahora que en política no todos te aman, en política te insultan, te critican. Y ahora estoy entendiendo más, ama a tus enemigos, ora por tus enemigos, bendice a tus enemigos. Y ese día, miren, para mí fue una lección clara de que el Evangelio va en contravía a todo lo normal de este mundo. Porque lo normal es uno defenderse. Lo normal es que si te insultan, tú proteges. Pero Mateo 5 nos dice, Jesús dice, si alguien te pega aquí, ¿cuál es un comportamiento digno del Evangelio? Eso es fácil decirlo, pero ¿lo hacemos? Perdona a tu hermano, ¿hasta cuántas veces? ¿Lo aplicamos?
Y decimos, para mí, miren, esa situación aparentemente perdimos porque eran lo que querían. Pero el Señor nos decía, no perdieron, se dieron, dieron testimonio. Y a veces la predicación más fuerte no es la que damos con nuestras palabras, pero con nuestros comportamientos dignos. ¿Será que uno no ve injusticias en el trabajo? ¿Será que uno no ve injusticias en el mundo? Sí. Yo me acuerdo en la época del paro en Bogotá, se sintió súper fuerte y todos mis discípulos, toca salir a marchar. Y yo era, Señor, Dios mío, ¿qué hacemos? Y yo me meto a orar y Dios me da una palabra. Yo reúno a mis discípulos y les digo, ¿nosotros somos de este mundo? Claro, y yo, sí, somos de este mundo. Yo les dije, no, cuando hay una injusticia la solución es destruir. No, me tocó ahí con el resto de los 144,000, bueno, ahí los que estaban medio contaminaditos, recordarles que nosotros no somos de este mundo. Pero ¿cuántas veces uno no tiene un comportamiento digno del evangelio? Y esa es la predicación más grande que este mundo necesita. No lo que todos hacen, pero lo que la mayoría no hace. ¿Y cómo esto es posible? Pablo dice en el capítulo 2 ahora de Filipenses, el verso 2, él dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. O sea, la clave para tener un comportamiento digno siempre es la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Le doy un ejemplo sencillo para que usted se dé cuenta que uno como ser humano, uno siempre quiere quedar mejor. Mire, cuando toman una foto de un grupal, donde tú estás ahí, toman la foto, tú dices, ay, déjeme ver la foto. Usted, ¿quién es la primera persona que busca? Uno, ¿no? Si tú saliste bien, ¡ay, qué espectacular esa foto! ¿Sí o no? ¡Qué fotaza! Aún, yo he visto peor. Yo he visto este caso que toman una foto con la amiga está cumpliendo años, tú saliste re bien, pones la foto, feliz cumpleaños, amiga, eres la mejor. Uno ve la foto, tú estás re bien, y tu amiga sí. Y la amiga sí, gracias. ¿Por qué? Porque uno como ser humano, uno siempre quiere quedar bien, mejor, ¿sí o no? Porque esa es nuestra naturaleza. Pero el evangelio nos muestra otro modelo de vida, otro comportamiento, otro seguimiento. Él dice, no, antes bien, consideren a los demás superiores. Y nos muestra el modelo a seguir. Y dice en el verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6 dice, él no se aferró a su lugar de autoridad. Jesús tenía todo el Hijo de Dios al trono, sentado al trono del Padre. Dice, no se aferró a su lugar, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo y escogió este camino, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no vino como muchos esperaban. El pueblo de Israel pensó que Jesús iba a venir en un caballo blanco, iba a tomar posesión, a destruir el imperio romano, pero Jesús vino totalmente contrario. Y yo me he dado cuenta que de verdad los planes de Dios son más altos, los pensamientos de Dios son más altos, y a veces son tan altos que Dios usa lo que para nosotros nunca usaríamos. Por eso el Señor escogió una cruz que era lo más vil, lo más bajo, lo más menospreciado, lo más inhumano para salvar a la humanidad. Y nos muestra cómo nosotros podemos en verdad cumplir nuestro propósito. ¿Por qué les digo esto? En Isaías 53, que Isaías tiene una gran revelación de la cruz, pero al final dice que Jesús verá el fruto de sus padecimientos y grande será su descendencia. Y mire lo que Pablo nos dice, porque no termina ahí. Este gran proceso del evangelio tiene un fin,
¿Y cuál es el fin? El fin está en el capítulo 3, el verso 12 al 15. Miren lo que dice. Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13: Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. 14: haced todo sin murmuración y sin contiendas. Y nos dice el por qué: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire qué tremendo. Yo nunca había entendido este texto así, porque lo primero, estamos hablando del progreso del evangelio. Lo primero que Pablo nos dice es que todo lo que sucede en nuestras vidas, agradezca a Dios, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El progreso del evangelio. Que ya no viva yo, más quien viva en mí. Si Cristo vive en mí, esto afecta el comportamiento. Que tengamos un comportamiento ¿qué? Digno del evangelio. Digno del evangelio. ¿Cómo podemos hacer eso? Siguiendo a nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. Pero ¿cuál es el propósito? El fruto del evangelio. ¿Cuántos aquí alguna vez han hecho la oración: Señor, quiero ser luz, quiero ser sal, usa mi vida? ¿Cuántos? Levante su mano. Yo creo que todos. Pero muchos queremos ser luz sin pasar por el proceso. Yo conocí una joven que llegó a la iglesia, conoció a Jesús, le entregó su vida. Y ella: pastora, yo quiero ser luz en los medios de comunicaciones allá. Y ella había estudiado eso. Y nosotros: no, pues oramos para que Dios le abriera las puertas en un trabajo. Bueno, oramos. Se abrió la puerta, Dios la llevó. ¿Y qué pasó? La perdimos. Y yo me preguntaba: Señor, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué a veces, Señor, bendíceme, hazme un empresario? Dios lo hace un empresario y nunca más vuelve a la iglesia. Señora, ayúdame a entrar a esto. Dios lo bendice y nunca. Y yo decía: Señor, ¿por qué? Y Dios me decía: porque estaban aquí y se saltaron el proceso. Mire que para uno ser luz, escuche el verso 13. Porque dice, primero el verso 12 dice: ocupaos. Algunos dicen que estar en el evangelio sirviendo a Dios es uno quedarse todo el día encerrado orando, ¿no? Uno tiene que tener vida devocional, pero Dios busca gente ocupada, que esté ocupada haciendo para la obra. Todos los 12 que Jesús llamó estaban haciendo algo, estaban pescando peces y Dios lo llama: te haré pescador de hombres, pero estaba haciendo algo. Entonces Dios sí busca personas proactivas, Señor, pero ocupados ¿en qué? En vuestra salvación. Y ahí viene el verso 13: porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Es decir, la idea sale ¿de quién? ¿Mía o de Dios? De Dios. Yo les digo, yo estoy aquí hoy porque Dios produjo el querer como el hacer. Yo no quería, yo no pedí esto. ¿Usted sabía? Yo no pedí. Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Que yo hasta me acuerdo después del bachillerato que mi mamá estudió derecho. Mi mamá siempre ha sido muy apasionada por este tema. Entonces mi mamá: bueno, ¿y qué vas a estudiar? Y yo: no, pues capacitación destino. ¿Qué más? No, señora. Y yo: ay, no. Yo la verdad, le soy honesta, yo no quería estudiar. Yo dije: ay, no, Señor, tú produces el querer como el hacer y no has producido el querer, entonces es de Dios. Pero en oración Dios me habla y me dice: no, y me da una palabra de estudiar gobierno, específicamente de gobierno. Entonces yo me meto, estudio. La verdad me encantó la carrera, súper. Pero ya luego cuando se da todo este gran reto de ya uno entrar, porque aquí en la iglesia todos son un amor, todos me aman, pero afuera no. Bueno, también en el nombre de Jesús, pero afuera uno ya sí tiene sus enemigos. Les cuento, hoy están haciendo un plantón en contra mío. No más L12, ¿sí sabía?
porque yo estoy manifestándome a favor de la vida. Todas las feministas están protestando, sacaron afiches, eso me dijeron, pastor, están protestando en contra tuya. Y yo, bueno, pues algo estamos haciendo bien, ¿sí o no? Algo estamos haciendo bien. Pero escuche, ¿por qué le digo que es importante uno estar en la cruz? Porque es cuando uno está ahí que Dios produce el querer y el hacer. Y necesitamos personas que entiendan esto. A veces Dios te va a llamar a hacer algo que tú no querías o no pensabas. Y el propósito es para que seáis irreprensibles, sencillos, en medio de una generación maligna y perversa. Creo que describe nuestra generación, que cada vez llama más a lo malo bueno y a lo bueno malo. A veces yo digo, estamos en una generación que ve todo al revés. Entonces ahora uno es el raro si uno defiende la vida del que está por nacer. Uno es el raro si uno defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer. Uno es el raro si uno dice que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Uno es el raro. Una generación maligna y perversa. Pero el Señor dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, y puedan resplandecer como luminares en el mundo. ¿Sabe cuál es el propósito del evangelio? Que no haya nada de nosotros y solo haya de Cristo, para en verdad ser esa luz. ¿Quién es la luz? Es Cristo. Pero ¿cómo yo voy a ser la luz del mundo? Cuando Cristo esté en mí, cuando Cristo esté en ti, cuando no haya nada de ti, ahí sí vas a poder decir, soy la luz del mundo, soy un luminar en mi trabajo, en mi colegio, en mi campo de educación, en el campo de la política. Necesitamos luminares. Necesitamos luminares. Yo les digo, yo soy una, y gloria a Dios estoy aquí. Estoy obedeciendo, estoy creyendo que Dios nos va a usar. Esto que pasó esta semana con la corte, ¿sabe yo qué sentí? Que Dios va a usar a la iglesia para despertarlos. Y lo que el enemigo quería para mal, Dios lo va a transformar para bien. Porque Colombia no será una nación de muerte, será una nación de vida. Y Dios nos va a usar. Pero ¿qué le digo? ¿Cuál es el propósito del evangelio? Que en verdad Cristo, el evangelio, esté en nosotros. ¿Y cuál es el evangelio? Menos de mí y más. Y es ahí que Dios va a producir el querer. Porque yo les digo, nosotros, ¿cuál es nuestro propósito de vida? ¿Sumar riquezas aquí? Cuando vimos en pandemia lo frágil que es la vida, nos dimos cuenta que uno no se lleva nada. Entonces, ¿para qué estamos trabajando? Mire lo que Pablo dice. Y este es un texto tan fuerte, porque Pablo dice en el capítulo 3, el verso 10, él dice, nuestra meta, hermanos, es conocerle a Cristo y el poder de su resurrección. Pero luego él dice, el verso 18, porque por ahí andan muchos, y le está hablando a la iglesia, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo dice, y digo esto, él lo dice con lágrimas en los ojos, porque existe un tipo de personas que no entienden el propósito del evangelio, y conociendo la cruz se vuelven enemigos de la cruz. Y uno dice, no, pastora, yo no soy un enemigo de la cruz. Y Pablo dice, aquellos cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, aquellos quienes solo piensan en lo terrenal, esos son los enemigos de la cruz de Cristo. Cuyo Dios es su vientre, solo llenan sus deseos, sea su Dios dinero, que solo viven para hacer dinero, sea su Dios llenar sus deseos carnales, que llevan toda la vida en una iglesia y siguen en pecados inmorales, y llenan su vientre y están aquí en la iglesia, cuya gloria es su vergüenza, dice así, que se glorían en cosas vergonzosas. Y dice, y este es el que se me hizo más fuerte, que solo piensan en las cosas terrenales, que solo piensan en lo de hoy, piensan que esto es todo. Yo les digo, la tierra, somos peregrinos.
esto no es todo. Nosotros no trabajamos para levantar una casa aquí. Aquí estamos siendo probados a ver si vamos a ser aprobados para la eternidad. Nuestros ojos no están en lo terrenal, están en lo eterno. Yo no quiero ser una enemiga de la cruz de Cristo, al contrario, yo quiero reflejar el evangelio. Y el evangelio levanta personas, siervos, siervas que sean luminares, no solo en el campo político. En el campo de la educación no necesitamos luminares. En los medios de comunicación no necesitamos luminares. En nuestro trabajo, en los trabajos no necesitamos estos luminares. Dios te llama a ti, Él te habla a ti, Él te llama a ti, pero no para dejarte a ti transformado, para que tú seas su instrumento, para que tú seas un luminar que traiga transformación a esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que se pongan en pie ahí donde están y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor: Señor, no permitas que vivamos como si esto es todo. No permitas que vivamos como si lo eterno no existiera. Dios me dio un trabajo y hasta el último día, hasta mi último respirar, mi trabajo es representarlo a Él. Somos embajadores de Cristo, sea en la iglesia, sea fuera de la iglesia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Será que sí hemos entendido el propósito del evangelio en nuestras vidas? ¿Será que sí hemos entendido el progreso del evangelio? ¿Será que el evangelio sí ha progresado en mi vida? ¿O estoy igual a cuando me convertí? El evangelio tiene que progresar, debe haber un crecimiento. ¿O sigo como un bebé espiritual y llevo ya 6 años en la iglesia? El evangelio tiene que crecer. ¿Y cómo crece? Cuando tú vives al pie de la cruz. Por eso Pablo dijo: a diario muero. Quiero que cierres tus ojos. Y a medida que tú cierras tus ojos, por un momento piensa, desde el momento que le entregaste tu vida a Cristo, piensa en lo bueno, tal vez los momentos difíciles. ¿Y sabes qué vas a hacer? Dale gracias a Dios. Aún por este tiempo que algunos perdieron seres queridos, dile gracias, Señor. Dile gracias porque hoy tú entiendes que todo lo que ha sucedido, como dijo Pablo, ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Y dile, vas a levantar, vas a abrir tu boca y dile gracias, Señor. Gracias por lo bueno. Gracias por los momentos difíciles. Gracias porque me enseñaste a depender de ti. Gracias, Señor, porque tú me mostraste el evangelio. Gracias, Señor, porque me mostraste que el poder no está en mi fuerza, el poder está en ti. Y cuando soy débil, soy fuerte porque tú eres fuerte en mí. Dile gracias, Señor. Yo hoy oro que el evangelio en verdad progrese en mí, que tú, Señor, puedas vivir en mí y que yo pueda decir hoy: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hoy, Señor, queremos volvernos a ti. Queremos entender el propósito del evangelio. No queremos vivir como enemigos de la cruz de Cristo. Y si usted sabe que estaba viviendo tal vez para satisfacer al Dios vientre, simplemente con su mente en lo terrenal, simplemente en hacer dinero sin ningún propósito, hoy ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, perdóname porque ya tantos años en la iglesia y no entendía el por qué. Tú me salvas, pero para que yo sea instrumento, para que yo sea ese luminar en este mundo. Padre, perdona. Hoy trae, Señor, esta visión de lo eterno. Hoy trae esta visión de que tú eres un Dios celoso, un Dios que ama, un Dios que nos salva, pero con un propósito: para ser luminares en este mundo. Ahora vas a levantar tus brazos bien en alto y por un momento le vas a decir: Señor, gracias por la cruz.
porque todo está en el Evangelio, porque las riquezas más grandes están en la cruz. Conocerte a ti y el poder de tu resurrección. Señor, que cada día haya menos de mí y más de ti. Y Señor, hoy oramos, produce el querer como el hacer. Donde me quieras usar, Señor, mi vida no es mía, mi vida es tuya. Y dile bien fuerte: heme aquí, Señor. Dile: heme aquí, Señor. Envíame a mí para hacer esa luz, para resplandecer en esta generación maligna, malvada. Hay luces, hay luminares que representarán la verdadera verdad, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu evangelio, por tu obra, porque tú levantas la salvación y la esperanza para nuestro país, que son luminares, personas rendidas al pie de la cruz. Di conmigo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dilo más fuerte: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dilo una última vez: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dale un fuerte aplauso a Jesús, bien fuerte. Gloria a Dios. ¿Cuántos luminares hay en este lugar? ¿Cuántos van a resplandecer en este mundo que tanto lo necesita? ¿Cuántos? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? La cruz, el progreso del evangelio. ¿Sabe? Dios nos va a usar para transformar el destino de Colombia. ¿Usted sabía? Lo que el enemigo quería para mal. Y esta semana, aunque se vio algo que trajo indignación al pueblo colombiano, ¿cómo es que van a despenalizar el aborto hasta la semana 24? 24 semanas ya está el bebé totalmente formado, desde la semana 8. Ya puede sobrevivir fuera del vientre. Y en este momento este bebé no tiene ningún derecho. Nada lo puede proteger. Pero hay un pueblo que Dios va a usar para salvar toda una generación. Porque no estamos hablando de pocos, estamos hablando de millones de vidas. Dios nos va a usar. Pero ¿sabe cuál es el primer desafío que tenemos? En 2 semanas. En 2 semanas se va a ver quiénes son las voces que se van a escuchar. Nosotros ya hemos puesto nuestra postura. Cuando salió la decisión de la corte, ¿saben quiénes fueron los primeros en pronunciarse? Nosotros. Y cuando digo nosotros, yo digo nosotros, porque yo creo que yo no estoy aquí sola. Yo represento una voz que defiende la vida, ¿sí o no? Y por eso les digo, ya nos hemos puesto en evidencia. Hemos recibido ataques, hemos recibido críticas, pero eso nos va a parar. Al contrario, uno le da como más ganas de trabajar más. Se nos viene un trabajo fuerte, porque lo que queremos es un referendo por la vida. Que seamos los colombianos que decidamos por el futuro de millones de colombianos, de nacer. Pero lo primero es, tenemos que ganar con pie derecho. El 13 de marzo, en 2 semanas exactas, vamos a ser la voz más escuchada. ¿Por qué? Yo estoy orando que seamos la votación más alta. Y no es la votación más alta de, ay, ¿quiénes son? Todos saben que nosotros somos cristianos. Todos saben que nosotros defendemos la vida. Entonces va a ser la votación más alta de los que defienden la vida. Y ese mensaje hay que darse. Ese mensaje se tiene que escuchar. Y les digo, necesitamos en esto, yo lo he visto, hay fuerzas espirituales muy fuertes. Hay que orar mucho, pero también hay que actuar. Hay que orar,
pero también hay que actuar y nos tenemos que multiplicar, tenemos que ser más, tenemos que ser ese voz a voz. Hay políticos que llevan toda una vida, tienen lo de las maquinarias y todo eso, eso es verdad. Y uno dice, bueno, nosotros tenemos la fe, mucha fe, pero también tenemos un mensaje, que aquí nosotros no votamos porque nos paguen, porque nos obliguen, no, aquí nosotros votamos es por convicción, porque queremos un mejor país. Estas elecciones para mí son cruciales. Y ellos, hasta la misma corte, yo creo que está diciendo, ¿por qué nosotros tomamos esa decisión ahorita en plenas elecciones? Porque eso va a ser decisivo hasta para las elecciones presidenciales. Dios va a usar eso para salvar nuestra nación, para que el pueblo colombiano se despierte, para que digamos, no, ¿cómo es eso que personas sin temor a Dios están allá arriba? Necesitamos sumar fuerzas. Y por eso yo necesito que ustedes estén aquí en esta batalla. El 13 de marzo no termina la batalla, comienza, porque ahí vamos a darnos la batalla por la vida, por salvar vidas. Y qué batalla más emocionante. La verdad, yo sé que Dios nos va a usar, va a traer amor, va a traer pasión, va a traer la verdad, lo que Colombia necesitaba hace mucho tiempo. Y sé que aquí en Zipaquirá yo cuento con un ejército de colombianos que aman la vida, que defienden la vida, la familia, la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale fuerte este aplauso a Jesús. Vamos con toda. Diga conmigo, Colombia es tierra de vida. Colombia es tierra de vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios los bendiga, Dios los guarde. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Bueno, dijo un amigo nuestro que también nos visitó, vamos juntos, dijo, ¿cierto? Muy bien. Vamos juntos. Vamos juntos. Porque el negro sale con todo. Bueno, la verdad, vamos a orar por la pastora Sara, pero le decía algo esta mañana, le dije, te voy a decir una palabra que va a sonar como rara, pero es que está ahí en el corazón. Y yo le decía a Sarita esta mañana, le decía, eres una chica valiente. Y eres una chica valiente porque quienes hemos estado y hemos participado en política y hemos estado en esos lugares, son lugares donde se viven ambientes, la verdad, muy, pero muy pesados. Y la verdad, tú eres una persona muy joven y te vas a enfrentar a un ambiente que es muy fuerte, donde se mueven muchas cosas. Y la verdad, has asumido el reto y lo has hecho con todo tu corazón, apasionada, y sé que el Señor te va a respaldar. Yo no tengo dudas de eso, pero también nosotros queremos decirle a esta chica valiente que no está sola, que está con nosotros y que nosotros vamos a ser parte de ese triunfo. Este 13 de marzo vamos a tener la mejor votación al Senado. Hola. El Señor cuenta con nosotros. Sarita, gracias. Me permitieron hacer parte del comité promotor del referendo. Creo que es un tema que viene después, pero que ya quedó inscrito el comité promotor del referendo, y les doy las gracias porque pues tener en cuenta a Zipaquirá. Tú dices, yo represento a todos, yo represento a Zipaquirá, y tenernos en cuenta, qué lindo poder pelear esta batalla. Nosotros estamos a favor de la vida, nuestros pastores sienten dolor por lo que está pasando, les duele su corazón, y apenas se enteraron de esta noticia, corrieron a actuar. Siempre ha sido así, creo que han sido ejemplo para nosotros. Así que cuentas con todo nuestro apoyo, Sarita. El Señor nos va a dar la victoria. Bueno, extiendan sus manos, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida de la pastora Sara. Respáldala en esta gran conquista. Por favor, que seas tú, que sea la misma presencia del Espíritu Santo acompañándola todos los días. Dale gracia
y favor a todo lugar que vaya. Que cada persona que la escuche quede con un mensaje impactado, guardado en su corazón, para que nos pueda apoyar y pueda entender lo valioso que es defender esta causa, estos principios, estos valores que no muchos defienden en la tierra. Así que, Señor, hoy damos gracias por su vida. Guárdala, protégela en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.